Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un capítulo más de Letrópatas, la locura por las letras que nos reúne cada martes a esta hora en torno a las redes sociales. Si ustedes nos están viendo también en YouTube o en cualquier otro espacio que no sea en vivo, bueno, pues también bienvenidos, pero por lo pronto todos los que se están conectando en este minuto, bienvenidos, pueden hacer todo tipo de preguntas, de comentarios, aquí los vamos a estar leyendo. Maga Villalón desde Chile, gracias por venir. Fernando Zubizarreta, El Hormiguero Editorial, Jorge Luis, Mora Garduño. Hola JC, ¿cómo estás? Queridísimo, qué gusto verlos por acá. Muy buenos días a todos, buenas tardes si nos están viendo desde otro uso horario. Hoy vamos a estar hablando de este librazo, Sangre, que escribió Irma Cermeño, está publicado por Textofilia. Es una novela, la segunda de la autora, con la que vamos a estar platicando el día de hoy en este espacio. Y bueno, pues antes de invitarla y mientras todos se siguen aquí pues conectando, decirles que este libro es un muy buen libro. Además de que está muy bien escrito y todo el contenido del que vamos a estar platicando en este ratito, decirles que la manufactura desde luego merece también un comentario aparte. Uno esperaría que un libro que se titula Sangre y que tiene bastante de violencia, de muerte y de balazos, pues tenga una portada roja y más sangrienta. Bueno, me encantó esta elección de color y que haya pues contrastado. Estos elementos que ven en la portada también son muy simbólicos, así que también vamos a hablar de ello. Y son 380 páginas que salieron a la luz, pues creo que el año pasado o a principios de este año, y que disfruté muchísimo porque nos lleva a otra época, a una época pues que se narra, que se describe, que se huele, que se siente. Es un libro muy sensorial y desde luego nos permite también estar un poquito en esas épocas y ver que de todo eso hemos heredado a día de hoy y dónde estamos hoy parados y por qué seguimos como seguimos en algunos aspectos. Pero a mí me gustaría que mejor nos lo contara Irma, porque ella le ha dedicado mucho tiempo a esta novela y desde luego pues tendrá muchas cosas que decirnos de cómo ha sido esa transición, no solamente de esta Altos de Jalisco, de donde es originaria su familia y que seguramente se haya visto reflejada en más de una cosa. Me gustaría también preguntarle, hola querida Irma, por ahí debes estar, por ahí vas a aparecer en cualquier minuto, espero. Ahí ya se está conectando, ya lo estamos casi viendo. Ver un poco la reacción de la gente. Yo me imagino, si hay gente que se está conectando desde Jalisco, que esto les ha de traer muchos recuerdos, muchas referencias de cosas que han oído, que han escuchado, lugares, y bueno, pues sin duda es un libro que será muy nostálgico para mucha gente. Vamos a ver que Irma ha debido tener algún problema porque se salió y le vamos a volver a invitar acá, por aquí. Por aquí vamos a ver si la tenemos ya por ahí, porque la verdad es que es un libro con muchos temas y con muchas aristas. Ahí estás, querida Irma, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Laura, hola, buen día, ¿cómo estás? Pues tenía muchísimas ganas de platicar contigo, de platicar de este libro y de que nos contaras tantas cosas que se pueden hablar de él, porque creo que es un libro que da para muchas pláticas y para muchas horas, sobre todo de conversación. No sé si hayas tenido algún club de lectura, pero este libro es para club de lectura y para desmenuzarlo y para intercambiar sobre todo. Así que ojalá que haya mucha comunidad que se anime a leerlo o que lo haya leído ya y que quieran reunirse para hablar sobre ello. Ante todo, buenos días. Gracias por estar aquí, Irma. No, hombre, encantada, gracias a ti. Oye, Irma, lo primero es, todos los libros siento que empiezan con una idea que surge de algo, de un chispazo, de una idea que uno tiene, de algo que quiere contar, de algo que tiene ahí metido, pero terminan siendo otra cosa, porque después de toda la escritura, la revisión, la edición, incluso de uno mismo que va cambiando de opinión o de visión de cómo debería ser esa historia, pues termina siendo una propia aventura ese libro. ¿Cómo fue para ti escribir Sangre? ¿Cómo fue la concepción y qué terminó siendo para ti? No, bueno, toda una aventura que no se pareció nada a la intención primera, ¿no? Se pareció muy poquito, pero ya que me fui metiendo en la carne de un asesino, en la vida, un poco en la historia, o mucho, tampoco tanto, porque es algo que yo escuché toda mi vida, Laura.
más o menos, ¿no? Agregándole, haciéndolo más atractivo y tal, pero mi familia es de Jalisco, es de familia charra, y yo crecí oyendo de personajes con la pistola al cinto y despreciando la vida de esta manera y escuchando estas canciones un poco. Y también con la historia que yo quería contar, que es muy tierna, muy dulce, aun cuando el título a veces crea cierto escozor, pero una historia muy dulce, muy tierna de búsqueda del padre, de soledad, de nostalgia. Creo que tiene momentos durísimos, durísimos, como desde la mirada de un niño de 5 o 6 años, en una situación con mucha carencia, en una tierra que viva la muerte y viva la sangre y vivan las pistolas. A mí el Remington me acabé medio enamorando de él un poco, y ¿Sí? ahí entró una reflexión que es bien interesante, a ver como mujer, a ver si coincides. Andamos buscando a esos Remingtons. No siempre, después entra la conciencia, por fortuna, pero es Bueno, a más veces atrás. sí, y una le entra, Y ¿no? A dices, veces sí aparece un Remington y ahí va, una, este directo. personaje tan arrojado, tan arriesgado, que todas las puede y todo, y que además creo que el personaje acabó siendo no solo un despiadado, sino hay una historia del por qué deviene en un asesino, de dónde nace esa herida, de dónde nace la intención de dedicarse a eso, amén de que tuviera buena puntería y le gustaran las armas porque era cazador. Pero, ¿de dónde viene, no? Del dolor, de la historia de un niño al que le arrebatan al padre. Entonces, todas esas reflexiones son interesantes. Y yo decía, ¿cómo es que estoy tan divertida? Porque hubo momentos muy divertidos en la escritura. Y sí. Ahí relacionándome con el Remington, y con verlo con María Félix en el río haciendo esas cosas o con sus Adelitas o estas, divirtiéndome de verdad con este personaje que fue, convivimos un año y medio más o menos, ¿no? ¿Acaso dos? De, a ver, le quito, le pongo, nadie es malo, malo, ni nadie es bueno, bueno, ¿no? Tiene matices que son adorables. A mí me lo acabaron pareciendo. Me acabó pareciendo un personaje que tiene momentos realmente donde es adorable, ¿no? Como tío, como amante, como de pronto como patrón. Tiene unos momentos de unas generosidades humanas bastante interesantes. Contrastes, como todos, ¿no? Bueno, las luces y las sombras que tiene todo el mundo, porque uno puede pensar con el título Sangre y con esas dos pistolas en la portada que se trata de violencia, y evidentemente hay violencia, hay muerte, hay soledad, hay nostalgia, como tú decías, pero yo pensando un poco en la sangre, que tú sé que defiendes un poco esta idea de sí, la sangre evidentemente la relacionamos, y más en este momento, en este contexto nacional, con violencia, con balazos y con muerte, pero también con la vida. Cuando uno está pidiendo sangre para que sus familiares se salven en un hospital, pide sangre, porque la sangre es lo que también recorre nuestras venas y lo que significa vida. Entonces, sí significa padre, la figura paterna y el abandono y un montón de cosas, pero yo llegué a la conclusión de que este libro habla de la vida misma, en este caso de los años 30, evidentemente, que no podemos juzgar con los ojos del siglo XXI, ¿no? De 2022, pero sin embargo creo que sí se habla mucho de la vida y de lo que es la vida en lo cotidiano, con todas sus luces, sus sombras, sus aciertos, sus desaciertos. ¿Qué tema dirías tú? Porque no me gustaría verlo como la muerte, pero sí un poco qué mensaje querías dar tú, qué te motivó a ti para contar la historia de Remington con todos esos entornos y que terminó siendo, porque además tengo que decir que empieza con una muerte, que eso, bueno, lo ven en la primera página, tampoco hay ningún Muy misterio, simbólico. pero también termina con una muerte, es decir, termina con el ciclo de la vida, ¿no? Eso Cuando sí. uno muere es porque alguien va a nacer, y la vida, la muerte de alguien muy cercano te recuerda que tienes que disfrutar la vida. ¿Qué querías contar tú? ¿Cuál era tu mensaje? ¿Cuál era tu motivación en ese momento para escribir esta historia que me imagino que te dejó Un devastada montón. en muchos casos? Un montón, me divertí, la sufrí, tuve que arrancarme el pudor completito porque hay esta cosa, yo creo que sí es muy femenina, de ahí viene el palabrón y decir, híjole, y ahí decía, no, no lo voy a dejar, nadie lo va a ver, nunca lo voy a enseñar, y así lo quise escribir, como si fuera para mí, como si fuera para, sin pensar si esta palabra, si no, si me voy a atrever a... Dice muchas cosas que
que reflejan mucho el machismo, ¿no? Que es algo que no yo, todas conocemos en nuestra piel, ¿no? Hay una reflexión a la que no era mi intención llegar, pero durante el trayecto me di cuenta que fue durísima. Ver que son los 30, pero es hoy, Laura. Es hoy, Sí. donde se despreció Con la otros matices, otros nombres, pero ahí está. sí, a lo mejor sin el sombrero de charro, sin el traje de charro, pero es lo mismo, ¿no? Eh, que no hemos aprendido mucho, ¿no? Pero no era mi intención ni hacer una cosa de reflexión, no propiamente, acaba sucediendo, pero quería yo como ver la parte del hombre y ver la parte de la mujer, sin condenas, sin juicios, sin exageraciones. Yo estoy a favor del ser humano, ¿no? A veces cae gordísimo esto, pero el Remington tiene muchos matices y muchos porqués para actuar como actúa. Sí, y además utilizas justo una voz masculina, son dos voces narrativas, hay que decir que hay dos como narradores, unas historias que se entrecruzan, que también me gustaría que nos contaras un poquito de esa elección de hacer esta historia con estos brincos, con estos altibajos, que para mí me parece seductor y me parece muy atractivo en cuanto al lector, que no te deja nunca perder el hilo y que te mantiene ahí, es como de, bueno, otro poquito más, y que son dos voces narrativas masculinas. Y yo me preguntaba, Irma, si igual era un poco tu venganza para decir, ahí les va, al machote y al otro, yo les voy a poner voz y voy a decir lo que yo creo que dirían, pero es valiente esa elección de hablar a través de la voz de un hombre. No, ¿Cómo fue fue? compleja, todo, es la primera vez que yo escribo desde una voz masculina y además desde dos masculinidades tan distintas, porque los dos son muy machos, allá uno más guardadito, más velado y criado por dos mujeres en el campo, mujeres, tampoco eran mujeres sumisas agachaditas, eran unas cabronas bien hechas, perdón. Sí, eran mujeres muy bien plantadas, ¿no? Tanto la madre como la abuela que crían a uno. Y el otro con mucho lujo, con muchos recursos, con muchas posibilidades de muchos excesos y alardes y demás. Pero aún así resultan muy extremos uno con otro, aunque haya cosas en común. Pero no todo lo que cuento ahí es ficción. Muchas de estas frases yo las escuché, crecí con ellas, Personajes reales. personajes reales, la segunda muerte, me gusta mucho cómo miraste que arranca con una muerte y cierra con una muerte. La última muerte detona decir sí va esta historia y sí va con todo y con carne y con todo lo que haya que decir, lenguaje que sea necesario para realmente retratar una época y los matices de las contradicciones, ¿no? Que yo creo que es femenino y masculino, pero no está ni a favor del hombre ni de la mujer. Es como intenté un retrato, ¿no? Es esto, lo seguimos transitando hoy, para bien o para mal, mucho para mal, pero ahí estamos, no Pero hay que aprendemos. entenderlo también, si uno quiere combatirlo, pues también saber de dónde llega, porque si bien los protagonistas son hombres, hay una serie de personajes secundarios mujeres que creo que son fundamentales para la historia y para entender todos los matices que tiene también una versión. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las cuidadoras, ¿no? Las criadoras de ese Juanillo, La y abuela también un poco la bordadora. Y me gustaría detenerme, aparte de saber todas ellas, cómo las perfilaste y cómo las fuiste construyendo, la madre del asesino, que muchas veces, fíjate, yo una vez tenía una amiga que hacía documentales y decía, se me antoja mucho hacer un documental sobre las madres de los asesinos, porque uno siempre parece que tiene que ver dónde está el origen de esa maldad, cómo llegó a ser un asesino, y mucha gente mira hacia las familias. Evidentemente hay razones de peso en las familias para entender que sí, que puede haber ahí un desorden, no sé, un abandono, lo que sea, pero a veces las madres no tienen la culpa y simplemente son como las sufridoras número uno. O sea, ellos pierden un hijo, que en este caso pierde dos, y además un poco también el reclamo popular. En ese entonces quizá no tanto, pero ese personaje me pareció, Nicolasa es, me parece sí, que es, sí, me parece que es emblemático y eso que no es uno de los protagonistas. ¿Tú cómo fuiste construyendo todos estos perfiles, estos personajes que parece que entran de a poquito, pero luego dejan una gran reflexión? bueno, claro, es que hay genética, hay heridas
fuertes que detonan esto. Siempre habrá la condena a la madre o al... Suele ser, ¿no? Que la madre, aunque el papá sea matón, borracho, lo que sea, la mamá es la que siempre tiene, si son divinos los hijos, qué bien le salieron al papá, y si están medios torcidos, fuimos las mamás, ¿no? Hay esta cosa que también desde ahí hay un corte que no es tan preciso, ¿no? La condena, no tanto entonces, pero hoy la condena sería absoluta, ¿no? Es la mamá cría a ese asesino, la mamá seguramente tiene X y Y no. Pero es un personaje sensacional, por ejemplo, bueno, pierde al hijo, sabe cuál es el dolor del hijo, el hijo está vengando un gran dolor desde que es niño, ¿no? Son como sustituciones, Laura. Yo lo veo como sustituciones, ¿no? Esto, la vida me arranca esto y entonces yo voy y arranco esto otro, ¿no? Y yo trato de no entrar en el juicio, como mucho menos en la condena ni en la historia, porque si estas mujeres que aparecen en la bordadora, pues aparentemente, no vamos a hacer spoiler, pero parece muy agachada, muy sumisa, muy... Y luego tiene sus matices, ¿no? Va abordando, va abordando. Lado fino de la historia, ¿no? Tú ves a una mujer que no la ves tanto y tal. Me recordó a un personaje de una historia muy famosa en la que la mujer apenas se le menciona el nombre de una mujer. Y al final de la historia es la que cierra, todo sucede porque ella, ¿no? Lo recordé ya que acabé el libro. Acá creo que pasa un poco eso con Concha, ¿no? Ella está calladita bordando cositas, hilitos de oro y bueno, pues adentro le suceden muchas cosas, dentro y fuera, ¿no? Pero está calladita en su rinconcito con sus tiliches haciendo... Y ella es la que detona todas las cimas, los abismos, todas las grandes brincos de la historia, ¿no? Sí, me encanta esta idea de ver como que las mujeres somos las sumisas, las que nos callamos, porque sí, no nos dan voz, pero luego como muchas veces, uno, las mujeres provocamos esa situación y las asumimos, y otro, cómo las aprendemos a manejar de una manera en la que parezca que todo sigue así, pero mantenemos cierto control de las cosas. Que eso es un juego muy peligroso que se sigue todavía haciendo hoy y que me parece que también permite mucho estas grietas que luego hacen estos desmadres y estos escándalos por no decir las cosas directas. Bueno, excesos, cancelaciones, hoy cosas gravísimas para carreras, para gente muy talentosa y tal, sin... A veces hay como que ver la justa dimensión de las cosas, ¿no? Yo creo. Y no hablo a favor de nadie para que no haya... Pero No, sí, aquí no hay ni blancos ni negros, como dices, no hay ni buenos buenos, ni malos malos, ni hay genéricos, hay historias. nadie somos santo, santo, ni cabra, cabra, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos. Y me Pero encanta que vas al México de los años 30, después de una guerra cristera, donde está toda la charrería, y además lo sitúas en Jalisco, que es también un estado muy peculiar en cuanto a tradiciones, a cuanto a historia, a cuanto a ideología y apertura. Y me llama la atención un poco eso, cómo sacas estos matices que pueden llevarse al día de hoy, pero con una manera de narrarlo que te ha tenido que llevar mucho a la investigación y a la lectura y a la información. Tú agradeces en parte del libro a esas lecturas que tú has tenido con gente, entiendo que son todos de Jalisco, no sé si todos, pero bueno, nombras algunos Villalobos, creo que Serna, y me llama la atención que son contemporáneos, es gente viva con la que has podido hablar, supongo, pero que has leído también. sí, ¿Cómo ha sí. sido esa investigación de esa época? ¿A quién acudiste? ¿Cómo fue? ¿A quién preguntaste? ¿Cómo investigaste? ¿Qué te encontraste? Porque me Mira, imagino que mucho de ahora, pero también has tenido que bucear mucho en esos documentos de entonces. sí, claro, desde ir a visitar los retablos. Jalisco es una tierra de los altos, sobre todo, donde hay mucho fanatismo, donde se cree en apariciones, en fantasmas, la gente no está segura y lo dicen, te lo cuentan con lágrimas en los ojos, si vio lo que vio, o era una aparición, o los ves, no sé, de rodillas, ir con la Virgen, sangrándose los niños las rodillas. Hay una exacerbación de la fe que raya en el fanatismo, que es cómica también a veces, que creen en una cantidad de cosas. Hay más
sacerdotes que personas, casi como dice Villalobos. Y sí, bueno, fue documentos de entonces, pero también el alcalde de Lagos, ¿no? Que fue divertidísimo pasearme ahí. Y también, bueno, de pronto cosas que cuenta, desde luego, Álvaro Enrique, Serna, más contemporáneos, pero es una tierra que yo conozco perfecto. Mi padre era de ahí, Laura, y fui muchas veces. Eso del hablar de jamoncillos y capirotadas y estas palabras que Jalisco tiene una gran licencia, que es, digan lo que digan, por ejemplo, ser niña y que te digan es que eres muy música o es que eres muy chirinolera, ¿no? Eh, y yo entendía perfecto lo que me estaban diciendo, aunque no sabía qué era ser chirinolero en el diccionario, pero sabía perfecto todos estos dichos y refranes que son geniales, me parecen. También me gustó porque es guardar muchas frases que yo escuché desde niña. Acompañar a mi padre hacia el final de su vida con todavía con pésima salud, la peor salud, pero vacilando que si los balazos y los agujeros y las viejas y entonces se hizo una cosa entre muy personal, algo biográfica, con mucho un asunto de memoria. También investigué, ¿no? Todo bien, lo del María Félix y tal, porque realmente era cuñada del Remington. Y bueno, realmente estaba casada con un vendedor de maquillaje de puerta en puerta. Entonces, claro, cuando conoce al hermano, esto no hay tanta ficción, ¿no? A mí me gusta decir que es ficción, el momentito del río o algo, pero andaba muy cerca por ahí la cosa, ¿no? Andaba muy cerca el parentesco ahí elegido. Entonces, el hermano Rafael, que también es un personajazo, yo creo que la mamá del Remito también es un personajazo. O sea, me fui encontrando con... A mí la abuela me fascina, la verdad es un personaje que me gusta muchísimo, Cruzita. Y la tierra fomenta mucho eso, fomenta mucho la imaginación, las leyendas, la religión. Imagínate para gente con esa fe atravesar una guerra cristera, ¿no? Y está tener prohibida cualquier manifestación hacia lo religioso. Entonces, todos esos contrastes me fueron pareciendo como muy interesantes. Fui encontrando carnita y dije, aquí hay cómo se va a ir cruzando. También la muerte de mi papá me permitió, y esto hay que decirlo, como ya aventar los capítulos bravos que yo quería poner, porque no sé, ¿no? Si dices, bueno, ahora sí ya, este es mi tablero y ahora sí, esta es mi historia. Porque si cuidas, esta sangre me regaló una gran cosa que fue decir el pudor, ya no más, ¿no? No más en novela o en historias donde te estorba para contar ni pudor ni corrección política, porque siempre hay alguien que está ofendido, alguien que... Esto ha detonado, ha habido dos grupos de lectura con sangre, ha detonado en mujeres, se enamoran del Remington o lo aborrecen de locura y entonces les gusta más Juanito y lo que sea. Nos espejeamos en la abuela o en la madre o acaban culpando a las mujeres porque como la mamá se fue, etcétera. Es muy curioso lo que detona, lo que hoy he platicado con diferentes personalidades, tipos de mujeres, lo que causa, pero no deja indiferente. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Creo que tiene mucho humor. Me divertí haciéndolo. De repente hay momentos me parecen durísimos, como el de la moneda y la cantina, momentos así que, y ese es algo que me contaron y que escuché toda mi vida, ¿no? Entonces, no todo es gran parte, sí son cosas que conocí, que escuché, por las que transité durante mi infancia, ¿no? A partir de ahora de que te estoy escuchando, recordemos que estamos hablando de este libro, Sangre, editado por Textofilia, se me ocurren muchas preguntas. Vamos a empezar por esta de las reacciones, porque tú dices que esperaste, o más bien que la muerte de tu papá detonó en que te atrevieras más a contar ciertas cosas, y me imagino que también hay un poco ese miedo, ese cuestionamiento, ese reclamo, gente que se haya visto muy identificada, pero también gente que se haya visto muy liberada. Yo no sé si para ti fue una liberación, si fue más bien un temor de, ay, a ver qué va a decir la gente aquí tú ahora vives en la Ciudad de México, pero me imagino que conoces todavía mucha gente en Guadalajara y en los Altos de Jalisco, como para que alguien te diga, oye, mira, aquí de hecho había alguien, Vianey, que
está pidiendo de narrar una historia, un hecho real aquí. Vianey, hazlo, aquí lo vamos a leer al final con mucho gusto, pero me imagino que es que hay mucha gente que también se siente identificada y quizás se sienta un poquito también liberada de decir, ay, no me lo estoy inventando, no es una cosa de mi imaginación, esto ocurrió y es así, y qué bueno que haya alguien que lo ponga en palabras. ¿Cómo ha sido la aceptación de este libro y cómo ha sido para ti recibir esos comentarios? Que no sé si haya muchos buenos, muchos malos, haya reclamos, no sé cómo te haya ido con esa No, parte, porque estás hablando no, de la UDG, de gente que todavía vive hoy, de la charrería, ¿no? De un poco de instituciones casi, casi legendarias, intocables. sí, no, bueno, la familia del Remington, imagínate, los dueños del Informador, la UADG, son María Félix, etcétera, ¿no? Por supuesto, esa es la parte que haces con más cuidado, porque bueno, también hay otra parte que es muy divertida al final, la parte familiar, porque Uh -huh. nunca vas a así no fue, no, sí, sí fue, aquí le cambiaste no sé qué, a alguien no le fascina que retrates momentos así no tan santos ni tan idealizados, entonces esto es lo primero que te tienes que quitar, ¿no? Decir, a ver, esto no, o esta historia se va a tratar de esto, entonces tengo que ir por un lugar muy libre, muy suelto, porque no hay de otra, ¿no? No hay de otra para poder decir ese lenguaje, para poder contar esos pasajes. Y las reacciones me han gustado mucho, las mujeres realmente sí siento una suerte de liberación, de decir, me reí muchísimo, me encanta lo de me reí muchísimo porque es identificación siempre, ¿no? Tú te Sí. carcajeas con lo que te identifica. Además de que, bueno, puedan ser cotorros o simpáticos algunos pasajes, pero son identificaciones. En mayor o menor medida nos hemos visto ahí, las mujeres que estamos en México o cerca de México. No he puesto, tampoco he recibido nada como, de repente sí, hoy hay unos capítulos muy bravos de carne, de erotismo, de tal, bueno, pues muy bravos, no sé, ¿no? Yo Pues eso, así ahí es. sí, yo ya no. Pero sí, pero son así, ¿no? Así son. O sea, cuando puedes decir, este es mi juego y voy a mover las piezas exacto como yo siento que debe jalar, ¿no? Si a ti te pasan cosas cuando la estás escribiendo, si tú te ríes, si de pronto dices, ay, sí, ya me piqué, ya no me voy a dormir, me sigo aquí otra hora, yo creo que es una buena señal, yo creo, porque buscas cierto eco pues de la búsqueda que yo tengo, Uh como -huh. que un cierto eco hacia eso, ¿no? Desde luego no le gustará a todo el mundo o no le chocará a todo el mundo, pero ha tenido muy buenas reacciones, muy buenas críticas. Yo estoy contenta porque la portada fue toda pues fue discusión con el editor, con ellos, como si la portada era otra, era color carne, era como con un indito, y dije, no, eso no. Unos Remington, ¿no? Eso fue como un poco propuesta mía. Y el hombre sí me decía, no, oye, ¿no te parece muy fuerte? Pues muy fuerte. Claro, hoy leemos las noticias, todo es sangre, estamos hasta el gorro de oír de sangre y violencia. Pero aquí creo que aunque lo hay desde luego, pero corre por otro lugar. Creo que el cauce del río es muy distinto. Uh -huh. Creo que las motivaciones, los porqués son muy distintos. Creo que también, sin darme tanto cuenta, hablé mucho de las desapariciones hoy tan vigentes, tristemente, pero de mujeres, de chavas que se las robaban a la brava, como se roban a la vaca, como se roban, como una cosa más que robarte, ¿no? Como un cacho de tierra, pero digo, pisar la tierra de enfrente ameritaba perder la vida, ¿no? Y las letras de las canciones, y o sea, no estamos muy lejos de ahí, ¿no? Tú pones ahorita a Vicente Fernández y dices, no, pues sí, no, la vida no vale nada en ese colorido, ¿no? En ese contexto y además en estas fechas, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que pues acabamos de pasar el Día de Muertos, donde hay mucha fiesta, donde hay mucho folclore, donde parece que nos burlamos de la muerte y parece que tenemos como una relación bastante amable y amigable con ella, cuando en realidad nos estamos muriendo de miedo como todo el mundo. Pero me hacía mucho pensar, y el otro día lo decíamos en un capítulo justo de aquí de Letrópatas, en toda esa gente que vive la muerte de otra forma, ¿no? Todas esas madres de desaparecidos
que de repente dices, ¿cómo vivirán este día? ¿Cómo estarán pues pensando cuando ellos no tienen ni siquiera un cuerpo al que llorar? Y cómo para ese contraste, ¿no? Tú hablas mucho de los contrastes de esta novela, porque sí, sí creo que los hay, y los plasmas de una manera muy, muy fuerte. Y me gustaría también hablar de ese vocabulario. Tú antes hablabas de todo este léxico, de esa terminología tan local, tan jalisciense, tan de aquella época también, que se agradece mucho. Yo no soy de las que se distrae y dice, ay, no entiendo nada. No, al contrario, creo que uno tiene que saber de dónde es el autor, lo que está retratando, y parte de todas esas descripciones también entran en el vocabulario y cómo se expresan, no solamente los personajes, sino a la hora de escribir, ¿no? Las escenas de sexo, cómo no hay tabúes, es lo que es, y uno está cachondo, pues uno va y lo narra tal cual. Y también me llama mucho la atención esta parte en la que hablas de nombrar las cosas, de que cuando uno no las nombra, las borra un poco del mapa y de cómo hay que hablar de las cosas para que las cosas sigan existiendo. Y eso es algo que parece que ahora con las muertes y, ¿no? Como todo estos eufemismos de cómo se hablan de las cosas como para no herir susceptibilidades, hace que también se borren las víctimas y que también parezca que nunca pasó algo. A mí me gusta mucho cómo está escrito, Irma, y te tengo que felicitar de verdad, porque yo leo mucho, o sea, que sí, de repente cuando me detengo mucho en un libro es porque lo estoy disfrutando mucho, y me parece que es muy, muy acertado cómo utilizas las palabras precisas. Creo que no hay ni de más ni de menos. Agradecí mucho todas las descripciones que hay, porque ahora estamos en un momento en que parece que todo es diálogo y ahora que cada uno se imagine, está muy bien la imaginación, pero también he hecho en falta las descripciones. Y tú creo que haces unas descripciones las justas, ¿no? Como para dejar picadito, pero también dejas esos silencios, que a veces en una novela es difícil hablar de los silencios y creo que los hay, porque también hay muchas cosas que al no decirlas estás dándolas, por supuesto, por supuestas, y dejas al lector que haga su propia interpretación. Me parece que tienes una manera de escribir muy cuidada. Yo no sé si en esos meses de revisiones y demás, qué tanto haya pesado la elección de las palabras exactas, justas, cómo te llevas tú con los diccionarios a la hora de escribir, cómo es esa redacción. Sí, soy muy cuidadosa, soy muy obsesiva de leer y releer y volver a... Yo creo que la reescritura fue como de 1 año y medio. Quité unas 100 cuartillas, que mira que es chancho el librito, Pero pero cuesta. bueno, todo esto, puede entrar todo esto, sí, y después lo vuelves a leer a los 15 días y dices, ¿qué es esto? ¿No? Vámonos. Y revisar, sí, el cuidado de la palabra, porque me parece que es una... ahí está el bordado fino, ¿no? Me parece que ahí está el bordado. A mí me gustan las descripciones sin abusar, pero me gusta que no todo el lector haga su Remington y haga su Concha y haga... Dale un poquito, ¿no? A mí yo pinto, ¿sabes qué pinto? A veces en algunas exposiciones que lees sin título, técnica mixta, y digo, no, bueno, o sea, dame tantito, dame Cualquier tantito. cosa. Dime tú qué querías hacer o tú qué te contaste, algo. Siento que es, pues que ayuda mucho, que es como tomar un poquito de la mano, no porque el lector lo necesite, pero yo te voy a contar esta historia y en esta historia son así son los colores. Creo que tiene muchas imágenes donde realmente yo quería que olieras el polvo, que olieras la sangre, que vieras el agujero, que vieras el dolor del niño que anhela, ¿no? El olor, esto de los animales, de la comida, de Jalisco tiene tanta riqueza, bueno, y México todo, pero porque no es exclusivo de Jalisco, pero tiene tanta riqueza que yo quería que lo saborearas, que lo olieras, que te imagines al Remington haciendo todas esas cosas que hace. Y bueno, un poco era esa la intención. Me gusta mucho la relación, creo que es muy cuidada. Hice como un borrador hacía unos 2 años antes, donde el pudor andaba por ahí rondando, ¿no? Y dije, qué ridículo es esto. Entonces se guardó y todo, luego vino toda esta enfermedad, todo esto, y todo ese tiempo me sirvió para decir, si quieres cuidar tanto y hacerlo con guantes, entonces habla de otra cosa. Pero si nos vamos a meter a ese lugar, polvoso, sangriento, cachondo, cínico, descarnado a veces,
amoroso también, pues vamos a meternos con todo, como es, ¿no? Sin edulcorar cosas, sin cuidar, pues, otro tipo de a nadie, sin decir, no, no, no es familia, ¿no? O sí, pero bueno, este es mi juego. Y poder decir, más allá de lo que suceda afuera, yo lo quiero hacer así. Y poderlo lograr, se me hizo, en ese sentido, fue súper liberador. Pues se nota mucho y se agradece mucho, desde luego. Podías haber puesto un seudónimo, ¿no? Como decir, yo no quiero que nadie sepa que yo hablo así. No, tú escribes así. Y eso Sí, no significa que tú puedes ser muchas cosas, pero también eres eso. Y me parece claro. pues que está implícito y está bien, porque es necesario. Quizá también hablar un poco bueno, yo hablaba antes justo de lo sensorial, ¿no? Como que lo que tú dices de oler el polvo, creo que sí se consigue, y oler la sangre, y imaginarte en esos lugares. Yo no conozco muchos de los lugares que tú narras y sin embargo me trasladaste ahí, que creo que eso es como pues justo un acierto, un logro, ¿no? Me gustaría también ahora hablar de la ausencia del padre, que es otro de los grandes temas, episodios que están ahí y que además ahora está muy presente en muchos libros contemporáneos, Muy, de diferentes puntos de vista y con diferentes matices, porque se habla de la ausencia del padre, que para mí es una manera de abortar, ¿no? Se juzga mucho, por ejemplo, a la mujer por abortar y no se juzga ni se hace nada con esos padres que abandonan y que dejan ahí como de hazle como quieras, y que para mí esa es una parte masculina de hacer lo mismo y con peor delito, porque el niño ya está ahí. Entiendo que tú con tu padre te llevas bien, no sé, quisiera saber cómo era tu relación con tu papá. ¿Cómo es la ausencia del padre, por ejemplo? ¿Cómo es tu visión de la ausencia del padre en México, que es como donde estamos y de lo que conocemos? ¿Y qué crees que hubiera imaginado o pensado, que te hubiera dicho tu padre? No sé si le llegó a leer algo mira, yo, o cómo sería algo eso. algunos pasajes le compartí. La ausencia del padre no es mía. Yo tuve una fortuna en un papá en muchos sentidos. Era mi confidente, mi cuate, nos albureábamos. Fue una relación increíble desde que nací hasta que se fue, ¿no? La ausencia del padre es la de él, ¿no? Que había un papá, pero bueno, uno no muy presente, uno que andaba sembrando hijos en cada loma, como cuento ahí, y él sustituye con el ídolo, ¿no? Que esto que es en los niños tan común el ídolo, ¿no? El superhéroe. Y entonces él va haciendo esta idolatría hacia ser un matón y traer una pistola y andar con estos supercaballos y con estas mujeres y tal. Y en realidad después darse cuenta de que no es muy lejano lo que tiene por padre, ¿no? No, mi relación fue increíble. A mí me sobró papá, Laura. Se reía mucho de mis barbaridades, de mi lenguaje, de todo. Ya ciertos años fue así como una jaula, pero yo me fui muy joven por lo mismo. Salí volando de casa muy joven y bueno, ahí sí dije, no, ya, deja tu cerco, ¿no? Aquí ya. Y entonces yo ya las palabras, si salía la majadería, si salía el albur, fuimos muy, muy, muy amigos, muy cómplices, fui muy afortunada en eso. Sí, la búsqueda del padre en ese personaje, si eres suficiente o no, por qué no estuvo para ti, si será que volverá. Yo creo que debe ser, esto no lo conozco yo en mi piel. Debe ser una incertidumbre que te muerde por dentro. Debe ser un ¿qué hice yo? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no estuvo para mí? Yo platiqué con gente mucho en esa circunstancia. Y bueno, es algo que es tan constante además en todos los estados, en todo México. Esta ausencia que marca huellas muy fuertes, ¿no? De dolor, de abandono, y cómo este personaje realmente hace de su vida algo a partir de ese dolor también, igual que el Remington, ¿no? A partir de una herida, dice, yo voy a salir del hoyo y yo voy a hacer una vida así y así, ¿no? Y habla de esta verticalidad que me gusta mucho. Era un hombre así que creía mucho en ser vertical, en ser de una pieza, y yo fui hija única, Laura, con 6 hermanos hombres, y soy la Ah, quinta. Entonces, familia de Jalisco, ser la quinta entre 6, con un sí, papá no.
le decía Don Jalisco. Tuvo mucho su chiste, ¿no? Salí a los 18 años volando, por algo será, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un tema, no es que esté de moda, hay gente que dice es que está de moda, no, no está de moda, es que es una recurrencia. No, lo que está muy, no, no sé si de moda, pero lo que es ahora una constante es que se escribe y se publica sobre eso, cosa que antes no pasaba. Igual que la de las maternidades, igual que hay temas que creo que antes no estaban, y creo que también tiene que ver porque hay más mujeres que se publican y eran temas que quizá los hombres no se atrevieran o no les daban la atención, pero que creo que la mujer lo explora mucho y me parece muy valiente y me parece muy necesario. No, claro, y además hay un auge que esto sí me gusta muchísimo, que es bajarte el cierre, ¿no? Es decir, esto es, esto soy, esto es lo que hay, ¿no? Que si te van a leer 3 o te leen 1000, qué increíble, yo se agradece siempre, pero esto es lo que quiero contar. Aquí quiero poner la lupa, ¿no? Aquí es lo que yo quiero compartir. Y creo que eso es padrísimo. Eso es padrísimo, sin duda. Yo quiero pedirle a Vianey Viriones, que nos está todo el rato diciendo que quiere contar su historia. Por favor, Vianey, la queremos leer. Si la puedes escribir ahí en los comentarios, yo la leo con mucho gusto. No te podemos dar paso ahora en este vivo, pero con mucho gusto queremos conocer tu historia y demás. Ya hemos hablado un poco de esa manera de hablar de las tradiciones, del sexo y digamos, del lenguaje. A mí me gustaría saber, para ti hoy, después de escribir este libro, ¿quiénes son y cómo son esos Remington de hoy en día? Porque han pasado casi 100 años, pero estábamos hablando de que hay muchas cosas que todavía pues, se pueden un poco ubicar, relacionar, interpretar y hasta identificar en la sociedad de hoy. ¿Cómo son y quiénes serían para ti? Digo, sin nombres y apellidos, si quieres decir alguna adelante, pero ¿cómo es un Remington hoy? Bueno, yo creo que hoy puede que estén trajeados con corbata, puede que estén en la política, puede que estén pisando a quien haya que pisar por salirme con la mía. No, yo te lo decía un poco desde el lado de vista, del punto de vista femenino, de decir, ay, qué padre conocer a un Remington como este, ¿no? Como este del libro que hace estas cosas y tiene estos desparpajos y es un tipo exitoso en lo que él se contó que en su vida, ¿no? Se volvió una leyenda, bueno, antes del el 14, que por ahí platico de él también. Pero como la mujer crea mucho yo quiero a mi Remington, yo quiero ser la elegida del Remington, ¿no? Aunque sé que me va a hacer la vida miserable, pero yo quiero ser la primera, porque como todas quieren, yo también quiero. No, hay estas contradicciones que creo que la mujer a veces no ve mucho. Yo durante la historia me daba cuenta, me reía mucho de decir, claro, como es la leyenda, como es el personajazo de la época, pues la sumisa, la otra, están muy formadas, aunque les vaya ahí una tragedia, saben dónde se están metiendo y saben cómo puede acabar y tal. Sin embargo, estos contrastes, ¿no? No, yo creo que hoy estarían en la política, yo creo que estarían... Híjole, hay muchos Remingtons, Laura. Yo creo que hay esta cosa de una cosa muy pagada de sí misma también, de muy seguros, muy las traigo, lo que me estorbe en el camino lo aniquilo, desaparezco lo que haya que desaparecer. Pues creo que hay muchos, no, no, que me voy a poner a nombres ya. No, 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 no vaya a ser. Ya bastante, creo que te estás levantando ahí ampollas con el libro. Recuerden que estamos hablando de Sangre, de Irma Cermeño, editorial Textofilia, que de hecho hemos visto ahí conectarse hace ratito a Ricardo Sánchez. Un agradecimiento y una felicitación también por esta colección y por estas publicaciones que nos dan tanto sabor y tantas... pues tantas imágenes. A mí me pasó, lo tuve que leer rápido, pero me gustaba como para tomarme ahí mis sorbitos de lectura después de comer, al irme a la cama y pasar un buen rato con estos personajes que pues, me pasa lo de siempre, ¿no? Que se cierran y es como de, ay, ¿y ahora? ¿Cómo voy a seguir? Es que un tono de sobremesa mucho, ¿no? Como de sobremesa. Yo a veces sentía que estaba en una sobremesa sin fin, una sobremesa que todo era cotorreo y tal, y de repente sí. Sí, porque luego tú dices, sí hay violencia, sí evidentemente hay muertes, sí hay
pues, mucha cosa desagradable, pero también hay humor, hay nostalgia, hay ternura, hay amor, porque el amor también nos puede, ¿no? El amor y el odio, que es una forma de amar, pero a la inversa, eso es lo que nos mueve muchas veces y es el motor a veces para tomar este tipo de decisiones, cometer estas atrocidades, pero es lo que te impulsa. A veces uno no entiende cómo puede tomar esas decisiones, pero porque no se ha visto en el momento y en esas circunstancias. Si no, pues todos tenemos un monstruo dentro que puede salir en cualquier momento. Para mí, Irma, este libro habla de las relaciones humanas al final del día. Yo decía que era un poco de la vida, pero creo que también tiene que ver con relaciones humanas, familiares, vecinales, amorosas, de pareja y de encuentros casuales, pero desde luego de la vida misma, ¿no? Y yo creo que ¿Qué se sigue? nadie, ningún personaje es indiferente. Aquí ningún personaje es ni medianamente mansa, ¿no? Están huracanados, sí, hay como, habla de muy grandes pasiones, ¿no? Para bien o para mal. ¿Qué sigue? ¿Vas a tener alguna presentación presencial? ¿Vas a estar en las ferias que ya se ponen en marcha? ¿Estás escribiendo algo? Porque esta es tu segunda novela. Yo hablaba, sobre todo ayer en el anuncio, que tú has escrito cuentos, has escrito teatro, musicales, poesía, pero ahora te aventaste esta muy buena novela que te llevó un buen rato. Me imagino que no sé si te dieron ganas de seguirle con la novela o has retomado otros géneros. Y además pintas, que yo me imagino que eso es otra manera de expresar un montón de cosas. ¿En qué estás ahora? ¿Qué sigue después de este libro? Mira, siempre pinto un poco, la pintura me devuelve como la parte física que la escritura te impide, ¿no? Si hay una parte como más, yo creo que más orgánica, más física, porque esto es sentarte y arranarte sin fin, ¿no? Entonces, un poco ahí compenso. Estoy en una adaptación de un musical que escribí con música de Manzanero, que estamos en las eternas pláticas para llegar a los tiempos, a tal, quedó muy larga, somos medios intensos, entonces tuve que cortar una hora, como esto, así, oye, porque está muy gordo, pues sí. Pues Eh, así tenía que ser. y estoy empezando a hacer como el mapita del siguiente libro, Laura, que no tiene nada que ver con esto, que no es, por ahí me han dicho en los talleres, síguele con los Remington, no, bueno, no. A Ahora ver, pues no, a lo mejor, quién sabe. pero vamos a ver, no, pero ya nada que ver con esto, ¿no? Estoy empezando a armar como por dónde me voy a ir, que esa es la parte más divertida, por dónde hacer, yo diría, lo llamo el cadáver, como el cadáver de quién, no la voz, el tono, los personajes, y ahí yo me divierto mucho, siento que lo demás es como ir bajando, pero ahí me divierto mucho. Entonces, bueno, con la obra de teatro y planeando un nuevo libro, de momento. Que no es poca cosa. Quiero ahora sí leer a Vianey Briones, nos mandó como una especie de sinapsis de lo que quería contarnos. Dice que tenía un primo, 16 años, que los narcos mataron y por eso la sangre que se derramó fue muy fea en esos tiempos. Evidentemente, bueno, yo creo que todas las sangres que se derraman siempre son muy feas, así sea un golpe, un accidente, uno lo ve cuando va en la calle y de repente hay un accidente vial y ve pues, los charcos de sangre, haya muerto o haya sobrevivido esa persona, siempre es llamativo. Hay gente que se desmaya viendo la sangre, hay gente que la sangre seca huele muy feo. La sangre seca es un olor que te penetra y que creo que te acompaña muchos días de una forma muy desagradable. Pero recordemos, la sangre es vida y también la sangre que recorre por nuestras venas es la que nos permite, bueno, pues hacer bombear ese corazón, que para algunos es muy amable y muy bondadoso y para otros es más colérico y más furioso, pero pues la sangre es necesaria. No sé si, Vianney, has terminado de contarnos esa historia. Yo no veo ninguna otra mensaje y comentario tuyo, pero muchísimas gracias por compartirlo y pues lamentamos mucho tu pérdida, por supuesto. Y pues nada, recordarles que este es Sangre de Irma Cermeño, publicado por Textofilia, que ya está en las librerías. Y ahora sí me gustaría, Irma, que te El libro, despidieras contándonos un final, resumen. ¿De qué va el libro? perdón. ¿De qué va el libro? Cuéntanos ahora para despedirnos, ¿cómo resumirías tú esta historia de la que hemos hablado durante todo este rato? Pero que es que yo prefiero que sean los autores los que decidan qué van a contar y hasta dónde quieren dejar el suspenso. Bueno, es la historia de dos personajes, cómo se entrecruzan sus vidas en los años 30 en Jalisco, desde un lugar bastante divertido, atrevido,
Yo creo que trata mucho sobre la ternura, sobre el amor, sobre la sangre que nos une. Ese lazo que también es un tema, porque eso también es para bien o para mal, ¿no? Tú eres familiar y compartes la sangre con X personas, a veces es una gran cosa y a veces no, pero es de por vida mientras respiras, ¿no? La sangre que nos une, la sangre que nos ata, la sangre que nos compromete y la que derrama también la tierra, la que permite y la que festejan mucho algunos, bueno, es la vida de un don Rodolfo Álvarez del Castillo, cuñado de María Félix, un asesino muy famoso en esa época, leyenda, era el ídolo de la época en Guadalajara, como que cruza su vida con la de un niño criado por dos mujeres, una abuela y una madre, porque pues, mi papá está poco, y como todo lo que él percibe, sustituyendo el cariño hijo único, por ejemplo, sustituye el cariño con sus animales, con una vaca, con ratones. Hay partes como muy conmovedoras, yo creo, de estar sustituyendo el cariño o cierta frialdad que le rodeaba, amén de las diferencias y tal. Y luego, cómo se cruzan estas dos historias, cómo cada uno desata, cómo se van relacionando y hacia dónde, cómo se van encontrando esas dos historias, cómo aparecen más parientes, dudas, incertidumbres, pasiones, risa, creo que van a encontrar muchas cosas ahí. Y sí, arranca con una muerte y cierra con una muerte. Dos muy distintas y creo que tiene partes muy conmovedoras, aunque el título, algunos levantan la ceja, pero yo digo, léanlo, porque es la sangre que nos une a todos, ¿no? Sí, La en la vida. y con esa aguja y ese hilo que son los que entretejen luego todas esas historias. Esa, Recordemos que tejer y texto ese pues detallito, comparten la misma raíz. ese detallito tan sutil que se ve poco, ¿no? Dicen las pistolas sí, pero ahí hay un hilo que hace una, como que florea la reata, ¿no? De los charros. Y también, bueno, un poco ese mundo de charros, de tequilas, de mujeres, de excesos, de alardes. Pero creo que aborda muchos matices humanos. Remington, que es el nombre de una pistola, pero también es el nombre de una máquina de escribir y con la que se escriben estas historias. Esta fue la de Irma Cermeño, la de posiblemente su historia, sus raíces, su gente y la de muchos de ustedes que están pues ahora escuchando. Si ustedes se sumaron tarde a esta charla, recuerden que en un ratito más estará subida en YouTube y ustedes la podrán revisar y ver cuando quieran, compartir. Y sobre todo lean el libro que ya está a la venta en todas las librerías, que se puede conseguir online, por supuesto, y que yo creo que les va a traer muchas horas pues, de entretenimiento, de esparcimiento, de pensamiento y desde luego también de poder pensar en otras historias que suceden muy cerca de nosotros. Así que yo te quiero agradecer mucho, Irma Cerveño. No sé si quieres decir algo para despedir. Ahora no, bueno, ya va a estar, ya entra, ahorita ya va a estar para Kindle, que no estaba, el ebook, ya está por salir, sí está muy fácil de encontrarse, léanlo y bueno, te agradezco muchísimo el espacio. No, gracias por ser parte de esta locura de las letras, de este mundo de letrópatas. Y a todos ustedes les dejo con este libro y con la cita que tendremos el próximo martes a las 11 del día en otro episodio más de Letrópatas. Gracias, Irma. Gracias a Muchas todos. Hasta luego. gracias. Chao.